Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches tengan todos los televidentes de este programa cristiano. Hoy estamos aquí para llevar nuevamente un mensaje del Dios Todopoderoso para que todos podamos nosotros crecer verdaderamente en el Espíritu, que es lo que el Señor quiere que nosotros verdaderamente aprendamos y seamos obedientes a su palabra, para que Él es poderoso darnos todas las cosas que nosotros necesitamos. Hoy estamos aquí en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores. Como siervos del Dios viviente, ya sabemos y entendemos que el pastor es Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, y nosotros estamos aquí para llevar un mensaje por orden de Dios, porque toda la palabra viene de Él, no es la palabra de nosotros, sino la palabra de Dios, que es la que tiene poder para sanar, para transformar, para cambiar nuestras vidas. Este programa también se transmite por el www.canalccali.com y Global Canal 12 y en Cali Canal 112. Vamos a leer la palabra de Dios para hacer una pequeña oración para que el mismo Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, nos guíe en el mensaje de esta noche. Dice en 2 de Pedro 1:18 al 21. Vamos a leer esta porción. Dice así, en el nombre de nuestro Padre Celestial: Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Ahí nos está diciendo el Señor que la palabra de Dios no es de nosotros, toda la palabra es de Él. Nosotros, a través de su Santo Espíritu, la llevamos como el Dios nos la va entregando en el espíritu de nuestra mente. Oremos para que el Señor dirija este lugar y los dirija a ustedes que están allí escuchando, ya sea los que están por primera vez, para que estén atentos, que la palabra de Dios no es de nosotros, sino que esto es por revelación del Espíritu Santo de Dios. Padre Santo,
Bendito Dios, en nombre de Cristo Gracias, Jesús, Señor. colocamos estos medios, Padre, Padre, para llevar, Señor, tus mensajes. el poder del Tú Espíritu eres, Señor, el único que la sabes toda. Toda esta palabra, Señor, es tuya y es inspirada por el Espíritu Santo de Dios a los hombres. Y hoy nosotros estamos aquí en tu santo nombre. Somos privilegiados de poder llevar, Señor, estos mensajes solo a través de tu Santo Espíritu, porque nosotros sin ti nada podemos hacer. En tus manos, Señor, la colocamos y que seas tú, Señor, orientándonos y guiándonos en todo momento y en todo lugar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos dice la palabra de Dios que nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Nosotros estábamos en un lugar en el cual todos creíamos que teníamos a Dios. Todos pensábamos que estábamos en ese Monte Santo, pero resulta que nosotros estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, y nosotros no sabíamos verdaderamente la palabra verdadera. Escuchábamos cuando teníamos la oportunidad de ir a las iglesias a oír las misas de muchachos, y escuchábamos allí una parte cuando leían los evangelios que era de pronto lo más profundo, que en mi caso particular me llamaba mucho la atención cuando leían los evangelios, porque sentíamos la palabra de Dios verdadera. El resto eran puras añadiduras que uno no sabía, que el que estaba allí presente hablando en forma con sabiduría natural, explicando verdaderamente el camino a Dios. Pero hoy en día podemos nosotros decir que la dirigían sin entendimiento y sin revelación. La hacían de pronto con un conocimiento natural. Hoy nosotros sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios y que nosotros sin el Espíritu de Dios nada podemos hacer. Toda la palabra es de Dios, viene del cielo y es dada a los hombres, a los que creen verdaderamente, que se inspiren verdaderamente en lo que es espiritual, para que nosotros podamos recibir todas estas regalías, todas estas promesas que tiene el Señor para cada uno de nosotros. En las Escrituras encontramos más de 8,000 y pico de promesas, y todas las quiere Dios para tú, para ti y para mí. Las quiere para nosotros. ¿Qué ocurre? Que nosotros verdaderamente no creemos o no queremos echarle mano verdaderamente a todas esas promesas que Dios quiere darnos a nosotros en su entender y en su saber espiritual. Hay una porción antes de seguir aquí con con segunda de Pedro en el 18 que queramos que la leamos para comprender un poco más lo que el Señor quiere mostrarnos. En Éxodo 13, 17, hay una porción que la vamos a leer, unos apartes, que nos dice el Señor allí. Dice la palabra de Dios en Éxodo 13, 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaban cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucó y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Dios iba delante de ellos de día en una columna
de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, al fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Es un pasaje que nos muestra de que el Señor siempre sabe nuestro caminar y nuestro andar verdaderamente en Cristo. Que cuando nosotros vamos por partes totalmente peligrosas o por caminos totalmente equivocados, muchas veces Él permite que esto ocurra para que nosotros verdaderamente aprendamos a reconocer que hay un Dios verdadero que es el que nos guía, que es el que nos lleva. Ese Dios que a través de la palabra que es enviada del cielo nos va mostrando en todo ese caminar y nos atraviesa, dice allí, en el desierto. ¿Por qué nos lleva para el desierto? Porque es la única parte donde nosotros podemos aprender para afligirnos, pero con un propósito de que nosotros verdaderamente pongamos los ojos puestos en el Creador, ¿sí? Para afligirnos, para corregirnos, para ayudarnos, porque Él quiere siempre hacernos bien, porque la palabra de Dios es verdadera, es eficaz y es dura. Muchas veces nosotros, la palabra de Dios, cuando nos toca verdaderamente en carne propia nuestras aflicciones, mucho pueblo que creía que estaba en el camino de Cristo, deja ese caminar y se va por otro camino. Cuando es allí, en las pruebas, es donde Dios verdaderamente nos toca y Él no nos va a dejar allí tirados, siempre nos va a sacar, nunca nos coloca, dice en la misma palabra, pruebas que no podamos nosotros resistir, ni tentaciones que nosotros no podamos resistir, siempre Él está pendiente. Aquí en esta parte dice que ni la nube, en el 21 del mismo de 13, y Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin que anduviesen de día y de noche. Siempre esa columna es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, que nos va guiando y nos iba guiando aún sin conocer de Cristo, porque esas son sus misericordias. Por eso hoy estamos aquí, para que si tú vas por ese caminar que es tenebroso, peligroso, que está lleno de problemas, está lleno de enfermedades, ya está lleno de conflictos en la familia, eso es un desierto que se va caminando. Pero en ese desierto no podemos renegar, sino darle gloria a Dios, porque ahí nos está probando si verdaderamente nosotros hemos creído en su palabra, hemos creído en Él. Ahí es donde nosotros, el Señor nos prueba. En esas grandes o pequeñas pruebas, Él siempre nos va alumbrando. En esa nube, su Santo Espíritu, es el poder de Dios que va siempre con nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Chica, gloria a Dios. La palabra de Dios es la semilla, ¿no? Dice el Señor que en el desierto nosotros, cuando el Señor nos saca de Egipto, que es el mundo donde estábamos nosotros esclavos, en esclavitud a cosas terrenales, éramos esclavos del pecado, y esto nos llevaba a nosotros a tener un alejamiento y no tener verdaderamente esa paz con el Señor. Entonces, como nosotros estábamos en esa parte donde nosotros estábamos acomodados, vivíamos muy sabroso, porque estábamos nosotros deleitándonos en las cosas del mundo, donde el enemigo nos tenía en unas tinieblas y no teníamos luz. Entonces nosotros, cuando empezamos a tener ese anuncio de la palabra de Dios, vamos conociendo cosas ocultas que no conocíamos, porque estábamos en tinieblas. Nuestra casa estaba en tinieblas. Dice la palabra de Dios en eso, que los que estaban en Egipto estaban en tinieblas, y en la casa de los israelitas había luz. Esa luz es la que nosotros
tenemos ahora, que ha venido a través de nuestro Señor Jesús Cristo. La luz resplandeció en nosotros, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, luz resplandeció sobre nosotros, porque éramos un pueblo que nosotros solamente nos deleitábamos en las cosas terrenales y no teníamos la parte de Dios, que es la parte espiritual. Estábamos desconectados a esa parte espiritual. Y por eso, cuando nosotros cambiamos de ese estado material a espiritual, van a venir pruebas. Y esas pruebas terrenales nos van a nosotros a tratar de sacar de ese camino donde estamos nosotros andando con el Señor. Entonces van a haber pruebas, y si nosotros no nos vamos alimentando y fortaleciendo en el Señor, pues vamos a volver atrás, y la palabra de Dios va a no hacer efecto, porque hay un poder sobrenatural que nos lleva y nos atrae a las cosas terrenales, más no a las espirituales, y no queremos. Eso pasó al pueblo de Israel y también pasa con nosotros al nosotros recibir el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a tener esas pruebas, y si somos débiles, nosotros vamos a volver atrás, porque dice el Señor que el que está firme mire que no caiga, porque si nuestra fe es débil, porque hay un mensaje de la palabra de Dios débil que se está dando, pues vamos a estar siempre otra vez en la parte terrenal y vamos a ser esclavos, y nuestro postrer estado va a ser el peor que el primero. Por eso Dios nos anuncia el Evangelio y nos anuncia la palabra de Dios, es para salir de esa esclavitud del pecado y de la muerte que nos alejaba la sincera fidelidad de Cristo, cosas engañosas y deseos engañosos que nos destruían, porque nos llevan a la destrucción. Lo que es el pecado, lo que es la lascivia, la lujuria, la codicia, la avaricia, la corrupción que se está viendo en estos momentos, el robo, la muerte, todo esto es destrucción, todo esto se ve en Egipto. Pero hay un poder sobrenatural que nos protege si nuestra casa está en luz. Vamos a tener entendimiento, vamos a tener conocimiento, vamos a tener sabiduría, vamos a tener inteligencia para apartarnos del mal, y podemos nosotros andar y podemos movilizarnos y movernos perdón, y podemos avanzar. Sin luz no podemos avanzar, porque el pueblo que está en tinieblas no puede avanzar, de ahí no sale, porque su casa está edificada en cosas engañosas y mentirosas. Dice la palabra de Dios aquí en Éxodo 16, Dios da el maná. Toda la comunidad israelita salió de Elín y llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. Era el día 15 del mes segundo después de su salida de Egipto. O sea, Dios con su mano poderosa sacó su pueblo de las tinieblas de Egipto. Estaban bajo el dominio de Faraón y estaban en esclavitud. En esclavitud eran oprimidos, angustiados, afligidos, desesperados, llenos de temor, llenos de miedo, llenos de tristeza, llenos de desolación, de pánico. Todas estas cosas que vienen cuando nosotros somos esclavos de esa parte terrenal, esa parte de Egipto, donde el mundo está bajo el maligno y no tenemos la protección divina. Pero mire ese pueblo que estaba caminando con el Señor y el Señor lo había sacado. Mire lo que hizo ese pueblo y cómo se viene ese pueblo contra el Señor. Era el día 15 del mes segundo después de la salida de Egipto. Allí en el desierto todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón, contra el que tiene la parte espiritual, con el que lleva el mensaje de la salvación, con el que dice que habla de la palabra de Dios y dice que hay que cambiar, que hay que renovarse, que hay que dejar las cosas mundanas, que las cosas terrenales nos hacen mucho daño si no tenemos la parte espiritual, nos pueden llevar a la destrucción. Entonces no le creen a la palabra del Señor, ni le creen al que lleva el mensaje de la profecía bíblica. Hoy nos decía el Señor al comienzo que es la palabra más segura. Todo está escrito, todo lo que nos va a pasar está escrito en la palabra del Señor. Es una figura, es un plano de donde nosotros vamos a estar, y si nosotros no le ponemos cuidado al Señor y a la palabra de Dios, no vamos a avanzar en nuestros proyectos de vida, ni vamos a ser más que vencedores. Vamos a tener dificultades porque no tenemos una dirección espiritual. Moisés y Aarón eran nombrados por Dios para que dirigieran ese pueblo que estaba saliendo de Egipto,
del mundo, del pecado, de todas esas cosas donde ellos estaban, donde era un pueblo que Dios los había llamado. Se pusieron a murmurar y les decían, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, o sea, quedarse en esa parte solamente del mundo, que es lo que quiere las personas, no tener ni darle cabida al Señor, ni tener al Señor, sino en todo momento hay una oposición. Cuando alguien viene y te habla de la luz, que es el Señor Jesucristo, vamos a tener una oposición, una adversidad, y siempre estamos en contra, en oposición contra las cosas del Señor, los mandamientos, los estatutos de Dios, que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que nos da, verdaderamente nos despierta y sacarnos de esas tinieblas a la luz. Dice, allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. Entonces, esa es la parte material que nosotros teníamos. Nosotros disfrutábamos era de todo lo mundano, de todo lo terrenal, el mundo, sus deseos, todas esas cosas nos llenaban. Esa era nuestra parte material y nuestra parte del mundo. Esa parte que nos gusta mucho, pero que nos lleva a la destrucción, porque nos lleva a la muerte. Dice que la paga del pecado es muerte, y el Señor quiere sacarnos de esa parte donde nosotros estábamos cautivos y estábamos esclavos del faraón, que representa al enemigo, que representa al rey de las tinieblas, al rey de la oscuridad. El Señor quiere sacarnos de ahí, quiere sacarnos de Egipto, quiere sacarnos del mundo, para que seamos libres de la esclavitud, juntamente con nuestras familias, con nuestros hijos, para que no haya tristeza, angustia, llanto, dolor, como estamos viendo debido a tanta corrupción que hay y tanta muerte y tanto robo que viene y estropea las familias e inclusive causa la muerte, como hemos visto en estos días, la muerte del padre y el hijo de una familia muy prestigiada de este senador Pisano. Entonces vemos cómo hay destrucción y hay muerte, debido a que es un pueblo que está en tinieblas y por lo tanto no tiene el conocimiento de Dios, y llega a la destrucción, porque las cosas del mundo nos atraen, el dinero, la plata, el amor al dinero, principio y causa fin de todos los males. Si no tenemos la parte espiritual, nos va a hacer mucho daño, porque va a haber una destrucción en las familias, porque el Señor dice que no solamente esa parte terrenal vive el hombre, sino de la parte de los estatutos, los mandamientos y los preceptos de Dios, para que tengamos un equilibrio. Vemos cómo en Egipto están las tinieblas, y cómo las tinieblas llegan a las casas de las personas que no tienen la luz, y cómo causa destrucción, llanto, tristeza, separaciones, divisiones, muertes. Todas estas cosas se están viendo. Ese Egipto es el mundo, en este mundo es en donde nosotros vivimos, nos movemos, pero no hay una protección divina como tenía el pueblo de Israel. Cuando llegaba ese espíritu de la muerte a esas casas, ellos tenían la señal del Cordero, que es hoy Cristo, y por lo tanto el espíritu de la muerte no los podía tocar. Dios también quiere que nosotros tengamos la protección divina a través de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo no te puede tocar, porque Cristo lo venció en la cruz, a los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad, las venció Cristo en la cruz, para darnos a nosotros la protección y darnos su Santo Espíritu, para que el enemigo no nos toque, para que el enemigo no venga a destruirnos, a causar tanta cosa que se está viendo en este postrer tiempo, donde dice que hay verdaderamente maldad. La maldad se ha aumentado, la maldad en la mente de los hombres, no quieren saber sino de lo terrenal y lo material, mas rechazan la luz, rechazan la parte espiritual, porque están llenos y han crecido, pero han crecido en maldad. Son grandes hombres que cada día más se aumenta la maldad en ellos. ¿Cómo es posible que dictan leyes injustas contra el débil y dictan cosas que van en contra del mismo pueblo, que es el alimento y la comida? Los mismos hermanos nuestros que están en eminencia y están dirigiendo un pueblo, están dictando cosas negativas contra el mismo pueblo. Esos mismos hermanos hay que orar mucho por ellos, porque ellos, dice el Señor, que es un pueblo que está en las tinieblas, no tienen la luz de Cristo, no tienen el amor de Cristo, no tienen la justicia de nuestro Señor Jesucristo, y por eso dictan leyes injustas contra el débil, cada día más impuestos y más impuestos, y graban al pueblo que está en Egipto. Por eso nosotros tenemos que tener una protección,
poderosa, que es espiritual, para que estas fuerzas malignas y adversas no vayan a destruirnos y empezamos nosotros a renegar y a blasfemar de Dios porque hemos rechazado la parte espiritual. Nosotros tenemos que estar completos en el Señor para poder nosotros enfrentar a todas estas cosas que vienen en este último tiempo, donde va a haber hambre debido a que el mismo hombre ha destruido la parte que Dios le ha regalado y por lo tanto solamente piensa en lo material y ha destruido lo que es los ríos, ha destruido los océanos, ha destruido todas las cosas, y vemos como cada día más el agua va a hacer mucha falta, y el agua es la vida. Así como el agua terrenal es la vida, el agua espiritual es la vida también en ti. Nosotros no podemos ser árboles secos, nosotros tenemos que darle verdaderamente, abrir nuestro corazón a ese poder de Dios para que nosotros no entremos en destrucción ni en muerte como familias, porque las familias son benditas solamente en Cristo Jesús, no malditas. No hay tristeza, no hay llanto. El pueblo que vio gran luz, luz resplandeció sobre él. Nosotros tenemos que abrir nuestras casas al Santo Evangelio, a la palabra del Señor, que es la que nos va a fortalecer, nos va a llenar, no solamente de lo terrenal, de esta parte que el pueblo estaba, que se llenaba, pero no habían traído. Y decía, ese pueblo decía, se acordaba de lo terrenal: ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, allá nos sentamos junto a las ollas de carne, comíamos hasta llenarnos, pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. O sea, que estamos acostumbrados solamente a lo material. Cuando nos llega lo espiritual no nos gusta, cuando nos llega lo espiritual y Dios nos prueba, porque no solamente de esta parte terrenal, que es algo que es pasajero, el mundo y sus deseos pasa, todo esto que viene para en este tiempo donde la gente despilfarra la plata y el dinero en cosas vanas, porque le va a hacer falta después, dice el Señor, para los otros meses, y viene y todo lo acaba en un momento, porque se deja llevar por la corriente del mundo, y vemos cómo va a haber faltantes, como el hijo pródigo. El hijo pródigo todo se lo gastó en el mundo, y al final, cuando no tenía nada y quedó cero, quedó en rines, entonces volvió otra vez a pedirle misericordia a Dios, es decir, volveré a la casa de mi padre, alzaré los ojos a los montes donde viene mi socorro. Se acordó de Dios cuando comenzó a tener escasez, cuando comenzó a tener faltantes, y porque había derrochado todo en la parte material, se había alejado del poder de Dios. Nosotros no nos podemos alejar del poder de Dios. Nosotros somos seres creados, hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos esta parte terrenal, que es lo que vemos cada uno de nosotros frente a frente y cara a cara, pero también tenemos la parte espiritual, que tenemos que alimentar y crecer en esa parte espiritual. Mire lo que pasa cuando comenzaron a tener el maná, que es la palabra de Dios, que nos va a probar el Señor para ver si nosotros verdaderamente tenemos fe y vamos a salir de lo material a lo espiritual, porque no queremos aceptar el poder de Dios. Nos fastidia la palabra del Señor, que es vida. La palabra es Cristo, que es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad sino la palabra de Dios. Por eso Dios quiere es que hoy en tu casa le abra la puerta de su corazón al Señor, y entre el Señor y se quede ahí para que te llene tu casa de luz, porque la luz que tienen las personas es una luz intermitente, es una luz que es falsa, porque no es verdadera, porque hoy la tiene y mañana no. Es una luz que no se queda en su casa, porque nosotros somos la casa y el templo del Señor, y ahí debe habitar la luz. La luz todo el mundo la busca en este tiempo de Navidad y alumbra su casa, pero alumbra su casa externamente, alumbra su casa por fuera, pero no alumbra su casa por dentro. Cuando alumbramos la casa por dentro es porque Cristo mora en nosotros. Hemos abierto las puertas de nuestro corazón para que Cristo se quede en nosotros, para poder que tengamos alegría verdadera, que perdure, que sea para esta vida presente y la por venir, y para que el Señor nos conozca como hijos y volver a recuperar la imagen y semejanza de Dios a través de la palabra de Dios, y tengamos nosotros esa parte espiritual que nos va a dar, que es eterna, porque las partes terrenales van a pasar. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que le llueva comida del cielo, la gente deberá salir cada día y recogerá
solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. ¿Ya? Deberán de recoger el doble que se recoja en su casa. Sí. Amén. Amén. Es la palabra del Señor que debemos de tener todos nosotros y Dios nos la da, que es el pan diario de cada día. El pan nuestro de cada día es lo que nos fortalece y debemos de recogerla cada día. Debemos ir al Señor, debemos ir a la palabra de Dios, porque no solamente está la parte terrenal, dice el Señor, también está la parte espiritual y Dios nos está viendo. Dice el Señor, los quiero ver y los voy a probar, a ver si verdaderamente cuando solamente se van a llenarse de las cosas terrenales o también van a tener la parte espiritual, porque el Señor nos da esa doble porción, porque el Señor no es injusto. Dios nos da todas las cosas, el mundo, sus deseos y todo lo que dice la palabra de Dios, y su plenitud viene del Señor y Él nos lo regala, pero tenemos que disfrutarlas con Él, no alejándonos de Él y dejándonos llevar por la idolatría, que la idolatría nos aleja del Señor. Empezamos a adorar las cosas hechas, pero nos alejamos del que hizo todas las cosas. El mundo, su plenitud y todo lo que en él habita viene del Señor, y Él quiere que las disfrutemos, pero con Él, para que después, ¿de qué te sirve poseer el mundo si al final pierdes tu alma y empiezas con tristezas y angustias y empiezas a quejarte como se quejó este pueblo, porque le llegó el maná, le llegó la palabra de Dios, pero se acordaba en todo momento de su vida vieja, pasada manera de vivir, de lo terrenal, de los deseos engañosos, del sexo, de las cosas de las orgías, como hizo el hijo pródigo, que gastó todo eso en lo terrenal y quedó después con ese faltante que despreciamos nosotros por no darle verdaderamente, abrir nuestro corazón al Señor, sino darle cabida a esa parte que dice el Señor, que es del mundo y de las tinieblas. El Señor quiere es que nuestra casa esté llena de luz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso el Señor nos decía que es la palabra profética más segura. Aquí en Deuteronomio nos acaba de ratificar el Señor lo que nos está diciendo en esta noche. Dice Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, mire, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, que nos estaba diciendo acá el Señor a través del hermano, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor. Amén. Vivirá el hombre. Su palabra, no del pan. ¿El hombre cuál es? Es lo material. Todo lo que nosotros hacíamos en forma material, todos nuestros deseos. Hoy queríamos nosotros de pronto construir una casa y resulta de que llegábamos hasta cierto punto y ahí no pasábamos, porque nosotros todo lo hacíamos en nuestras fuerzas, ¿sí es? Queríamos conseguir un trabajo, un empleo y no se nos daba. Siempre había un pero para todo. Todo lo que nosotros buscábamos en nuestras fuerzas, ese es de no todo lo que el hombre desee lo va a alcanzar si no tiene un propósito verdaderamente y firme, basado y sustentado en el poder de Dios, en la palabra de Dios, que es el que nos guía. Mire que esa aflicción que nos habla allí en ese desierto, sabemos que en un desierto en la noche hay un frío tremendo, ¿sí? Y en el día las temperaturas son totalmente terribles. En la noche hay animales, el escorpión, ¿sí? Hay toda clase de peligros que nosotros vamos a tener en ese desierto. Igualmente, si es de día, el calor insoportable, nos va a hacer falta ¿qué? El agua, nos va a hacer falta ese maná que nos manda el Señor. Ese maná es el que hoy nosotros estamos llevando a través de la palabra de Dios a tu casa.
Que esa palabra llegue allí, tú que estás escuchando. Ahí estás recibiendo ¿qué? Ese maná. Y dice la palabra de Dios ahí mismo en Éxodo 16, 19, y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Muchos de los que pueden estar oyendo pueden estar pensando eso. No, mañana la escucho, y apagan y cambian y me voy. Tengo que salir, tengo que ir a rumbear, tengo que hacer tal o cual diligencia, tengo que ir a casarme, ¿sí? Todos los peros que coloca el hombre verdaderamente en forma material, Dios lo está viendo, porque ahí está desechando usted ¿qué? El maná, está desechando esa palabra que le está llegando a usted hoy. Gracias a Dios por estos medios que Dios los ha facilitado, porque también está escrito que la palabra en los postreros tiempos, la palabra iba a correr a través de los vientos, dice en un salmo, en la palabra de Dios, Salmo 104, corre a través de los vientos. ¿Cómo se va? La estamos mandando hoy a través de estos medios, ¿sí? A través de las ondas. Va llegando allí a tu casa, ahí está llegando ese maná para que tú verdaderamente te fortalezcas, te edifiques, y que esa aflicción que puedes tener en este momento, si tú tienes un corazón verdaderamente dispuesto a creer que la palabra es verdad, que es la palabra profética que nos decía al principio, más segura, ¿sí? Pues vamos a 2 Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. Ahí te está ratificando que es verdad, que lo que tú estás oyendo, porque la palabra es por el oír y el oír por la palabra, te está alimentando. Ese maná te está llenando, te está fortaleciendo, te va ampliando el espíritu del conocimiento para que entendas. Porque nosotros verdaderamente, si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a tener nosotros fe. La fe se da es a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Vamos a ampliar nosotros el espíritu del conocimiento, el entendimiento, para poder nosotros conocer quién es Dios, cómo actúa en nuestras vidas, qué es el propósito que Él quiere contigo y con nosotros. Hay un propósito verdaderamente en cada uno de nosotros que coloca el Señor, y es que nosotros verdaderamente nos arrepintamos de todas las malas obras, y que nosotros seamos verdaderamente renovados en el espíritu de la mente, que no creamos en todas las cosas que nosotros vemos ni lo que oímos, porque ya nuestros ojos son totalmente ¿qué? Espirituales, nuestros oídos espirituales, y todas las cosas materiales van quedando a segundo plano. Todas las añadiduras que nosotros recibamos ya vienen es de parte de Dios cuando creemos. Dice en el mismo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Allá en eso nos hablaba también de que en medio al pueblo lo dirigió en medio de la nube, y por la noche con una antorcha de fuego. Es la luz de Cristo, la luz de la palabra que te está llegando en este momento, que te está alumbrando, y que estar ¿qué? Atentos. Somos totalmente nosotros desprevenidos cuando escuchamos la palabra de Dios, porque nosotros también recibimos ese mensaje. Estábamos hay veces distraídos, lo que está hablando fulano, perencejo, o ese pastor, o ese hermano y todo eso, bla, 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 pero no estaba atento lo que se estaba leyendo. La palabra no es de nosotros, la palabra es de Dios, dice la palabra profética más segura. Te está mandando a ti que recibas ese maná para que te fortalezcas, para que ese problema que tú tienes en este momento pueda tener una solución. Si no se obtiene a través de los medios naturales, el único medio que podemos nosotros obtener es siempre a través de ese poder de Dios, que es el que te va a levantar, el que te va a dar ánimo para salir de esa situación en que está, o de esa enfermedad en que tú estás, para que Dios te fortalezca. Ese es el alimento que necesitamos nosotros comer cada día, porque en la misma palabra nos dice es de día y de noche meditarás, dice en el libro de Josué, medita en esta palabra de día y de noche para que te vaya bien.
a ti, a tu familia, a tus hijos. Eso es, nunca se aparten esta palabra de tus ojos. Estés leyéndola, así al comienzo uno no entiende, pero en el momento en que tú estás oyendo, dice el Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de esta profecía. Oiga, si usted la está escuchando, es bienaventurado, porque ya Dios cumple, porque es la palabra profética más segura que te está llegando allí, es ese maná que estás recibiendo verdaderamente hoy, en este lugar. Por eso siempre el Señor nos está diciendo, hacéis en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Ese lugar oscuro que es el espíritu de la mente allí, donde nosotros estábamos totalmente en tinieblas. El pueblo decía a través del hermano, estaba en tinieblas y vio gran luz, y esa luz es la palabra, es ese maná, es la luz de Cristo, la luz del Evangelio que entra a tu vida, allí al espíritu de tu mente, donde el Señor quiere que tú seas renovado, porque Él dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, porque estábamos totalmente engañados, ¿sí? Estábamos haciendo cosas totalmente que nosotros le llamábamos buenas, pero delante de Dios eran malas. Hoy en nosotros Dios nos está colocando de que tú tomes ese maná, te fortalezcas, te animes para que entiendas, tú que estás ahí, atento. Oiga, y el 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto no es porque nosotros la queramos dar. Esta palabra toda es inspirada por Dios a través de su Santo Espíritu a los hombres, ¿sí? Muchos la pueden estar leyendo y al principio no entienden ni comprenden nada porque está sellado, pero cuando tú te comprometes, cuando tú recibes en el espíritu de la mente, en tu corazón, en tu alma, ese Espíritu de Dios, si tú lo recibes verdaderamente y te arrepientes verdaderamente, ¿qué pasa? La luz de Cristo entra a ti y comienzas a andar verdaderamente como Dios quiere, porque Él es una antorcha viva. Por eso atraviesa allá a Moisés cuando vio esa zarza ardiendo. ¿Qué pasó? Había muchas zarzas, pero había una que no se apagaba. Esa era una manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Cuando ya entra en nosotros, no se apaga. Y es constantemente tenemos que estar a nosotros alimentando para que ese fuego no se consuma, ¿sí? ¿Y cómo se alimenta? A través de la palabra de Dios. Y todas esas promesas que hablaba al principio, son más de 8,000 y pico de promesas que hay en las Sagradas Escrituras. Todas son para ti, todas son para nosotros, para que le echemos mano, pero creyendo verdaderamente, y Dios va a actuar en tu vida y Él te va a levantar. Él te va a levantar porque es la palabra profética más segura. Amén. Dios quiere es que verdaderamente nosotros nos fortalezcamos en el Señor y el poder de su fuerza, que es la parte espiritual, porque es la gracia del Señor, un don inmerecido, porque nosotros estábamos en esas tinieblas y el único que nos puede sacar de las tinieblas y llevarnos a la luz del reino de su Hijo amado es Cristo Jesús. El único que nos saca de esas tinieblas es el Señor, para que nosotros podamos verdaderamente tener una vida llena del poder de Dios, llena de la sabiduría de Dios, del conocimiento, de la luz de Dios, para que nosotros tengamos una vida agradable, dice el Señor, y perfecta, para que comprobemos todo lo que hace ese poder de Dios de sacarnos de las tinieblas a la luz y llevarnos a la vida eterna un día, porque nosotros algún día vamos a estar de nuevo otra vez, de vuelta otra vez con el Señor, porque solamente hemos venido a este lugar a ser probados, dice la palabra de Dios en este desierto. En un desierto hay muchas cosas que nos afectan, ¿ya? Y si en este desierto, si no está esa luz poderosa que iba delante de su pueblo escogido, que es el pueblo de Israel, que nosotros también hemos llegado a ser pueblo de Israel y iglesia del Señor, debido a esas ovejas que estábamos apartadas de Dios, pero Cristo nos volvió otra vez a recuperar y nuestras almas vuelven otra vez al Padre, debido a que el mediador es Cristo Jesús. Él tuvo que venir a recuperarnos a nosotros, porque nosotros éramos
completamente paganos. Nosotros no teníamos el conocimiento de Dios y nosotros éramos abominables a Dios y por lo tanto nosotros merecíamos la muerte, la destrucción y el castigo. Pero Cristo en la cruz recibió toda la parte que íbamos a recibir nosotros y nos redimió de todas esas maldiciones. Esas maldiciones solamente son destruidas a través de nuestro Señor Jesucristo, porque nos redimió esas maldiciones, porque fue inmolado por nuestros pecados. Ya era el Cordero de Dios que vino a borrar ese pecado de nosotros del mundo, porque nosotros estábamos completamente alejados del Señor, debido a que nosotros no vivíamos sino una vida en carne, no más, una vida terrenal, pero estábamos incomunicados con el Señor. Pero el mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo, en ningún otro hay mediación, dice el Señor, en ningún otro hay salvación, sino en ese nombre que es sobre todo nombre, que venció el pecado y la muerte. La plaga de oscuridad, dice el Señor aquí en Éxodo 10. Entonces el Señor le dijo a Moisés, que era el siervo del Señor, extiende tu brazo hacia el cielo, porque tenía la comunión con el Señor, para que en todo Egipto haya una oscuridad tan espesa que hasta se pueda tocar. Moisés levantó su brazo hacia el cielo y hubo una oscuridad tan grande en todo Egipto que durante 3 días nadie puede ver a su vecino ni moverse de su lugar. En cambio, en todas las casas de los israelitas había luz. Nosotros en las tinieblas no nos podemos mover, en las tinieblas nosotros no podemos avanzar, en las tinieblas nosotros no podemos hacer nada. Por eso dice la palabra de Dios que esa era la parte de nosotros en Egipto, donde vivíamos nosotros completamente en tinieblas. Y dice la palabra del Señor que en la casa de los israelitas había luz, había el poder de Dios, había la vida, había la protección del Señor. Ya, mientras que en la oscuridad no hay sino tinieblas. Dios quiere es que verdaderamente salgamos como llamados del Señor, como pueblo escogido de Dios, que nosotros salgamos de esas tinieblas del pecado, de la muerte, de la destrucción, de los deseos engañosos, del robo, de la corrupción que hay en este momento, porque es un pueblo en tinieblas, que no tiene el temor a Dios, por eso mata, roba las tierras a los hermanos, por eso envenenan, por eso hacen un poco de cosas, que es un pueblo que está en oscuridad, y en oscuridad es como nuestra parte animal, no tenemos el entendimiento ni la sabiduría, y por eso nosotros nos llegan cosas terribles, como están llegando a los pueblos de la tierra, porque son pueblos que completamente han rechazado el poder de Dios y la palabra de Dios, que es la vida, que es Cristo mismo, el verbo hecho carne en nosotros, para que nosotros tengamos esa luz y esa parte espiritual. Pero nosotros no podemos rechazar y cerrarle las puertas al Señor. Él dice que Él toca la puerta y el que oye su voz, que es la palabra de Dios, porque la fe viene por oír la palabra de Dios, Él entrará a Él y cenará con Él. O sea, nos da un alimento espiritual para que nosotros crezcamos y no vivamos una vida completamente en tinieblas y una vida completamente baja, terrenal, porque dice que los deseos engañosos nos llevan a tener muchas cosas negativas. Él no quiere que seamos hijos del padre diablo como cainescos, que los deseos del padre diablo quieren hacer: matar, quedarse con tierras. Estamos en toda esa parte que hay hombres que tienen sus parte que dirigen y no dirigen sino en maldad, son engrandecidos en maldad y destruyen a las familias, destruyen a los campesinos, apartándolo de sus tierras. Hay mucho desplazamiento y todas esas cosas, porque son hombres, dice el Señor, que completamente se han alejado de la luz y andan en tinieblas, y en las tinieblas, dice el Señor, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos del padre diablo queréis hacer. Solamente se preocupan por la parte terrenal y la parte baja, que es el alimento de ellos, solamente lo que ven, los deseos engañosos. Pero ¿eso para qué? Si dice el Señor que aunque poseas todas las cosas del mundo, perderás tu alma. ¿De qué te sirve poseer el mundo si al final vas a tener una vida completamente de tristeza, de engaño, de enfermedad, de ruina, porque has vivido en las tinieblas, y en las tinieblas no podemos nosotros avanzar? Amén. Entonces Dios quiere es que verdaderamente nuestras casas estén llenas de ese poder del Señor que ha venido a nosotros. El que oye su voz entrará a Él y cenará con Él y crecerá en espíritu y en verdad.
que es a través del mensaje, de la predicación y la palabra de Dios, porque Dios es espíritu y hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Es conforme a lo que el Señor tiene, la palabra profética más segura, que es la que nos alimenta, que es el maná, la palabra de Dios, que es la semilla, que es la simiente de Cristo en Jesús, y que estas cosas terrenales no nos alejen. Las preocupaciones, los deseos engañosos, los deseos de la carne, nos alejan a la parte espiritual, y Dios no quiere eso, que estemos desequilibrados. Dios quiere que estemos sobrios, que estemos poniendo los ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe. La fe es la parte espiritual que Dios nos regala y no podemos despreciarla como la despreció Esaú, y después logró tenerla y procurarla con llanto y con lágrimas, y no pudo alcanzar esa salvación tan grande porque la despreció. Primero quiso lo material y lo terrenal. Dios no quiere eso, que seamos hijos de Esaú, ya llenos de poco de cosas, y las cosas no te van a salvar. Ni tu oro ni tu plata te podrán salvar, dice el Señor, dice la palabra del Señor. Entonces Dios quiere es que verdaderamente tengamos ese poder de esa semilla, que es la palabra de Dios, y crezca esa semilla en nosotros, porque nosotros somos casa del Señor, nosotros somos el templo del Dios viviente, en cuya presencia estamos y vivimos, alabamos y adoramos, porque tenemos la parte espiritual. Mientras haya esta parte espiritual, dice el Señor, nuestra alma siempre lo tiene que buscar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por esta palabra vamos a orar y colocar delante de ti que estás, de tú que estás allí oyendo, si es tu santa voluntad, para que hagas una oración y recibas al Señor por fe, para que este maná que ha mandado el Señor hoy lo reciba verdaderamente y te haya alimentado allí el espíritu de la mente. Dice en la última parte de la oración de Nehemías 1:11, te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Allí servíamos nosotros de coperos al rey cuando estábamos en ese desierto en el mundo, pero hoy el Señor ha mandado este mensaje, este maná, para fortalecernos y poder nosotros salir, sino que ya verdaderamente seamos adoradores del Todopoderoso. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, bendito Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos por permitirnos estar aquí en estos medios, llevando, Señor, tus mensajes. Te alabamos y te bendecimos, y os damos gracias por la vida y por la salud de cada uno de los oyentes que están escuchando y recibiendo, Señor, este maná. La persona que está allí con fe, reciba al Señor, porque tú eres el único que da, Señor, el crecimiento a la iglesia. Diga allí donde tú estás: Padre Santo, hoy te recibo como mi Señor y Salvador en nuestra vida, porque yo también servía de copero al Rey, pero hoy he recibido este maná, Padre. Me arrepiento de haberte ofendido, de haber pecado contra ti, y desde hoy, Señor, comienzo verdaderamente a buscarte en espíritu y en verdad, para que esa luz, Padre Santo, de Cristo, del Evangelio, esté siempre en mi casa y en mi familia. En Cristo Jesús he orado, Señor. Gloria a Dios, Señor. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Y buenas éxito. noches. Prosperidad.